El 27 de marzo de 1927, Pan American Airways fue fundada por dos oficiales de alto rango del ejército estadounidense. La aerolínea se fundó como una empresa fantasma, lo que significa que no tenía activos ni empleados, solo un nombre y una cuenta bancaria. Tras recaudar suficiente capital, obtener derechos de aterrizaje y contratos de correo postal, Panam empezó sus operaciones el 19 de octubre de ese año. El primer vuelo cubría la ruta Key West en el extremo sur del estado de Florida a La Habana, capital de Cuba. El vuelo fue realizado por un hidroavión Fairchild FC-2. Ese histórico primer vuelo no solo sería el primero de la compañía, sino el primer vuelo internacional de la historia de Estados Unidos. Esto aceleró rápidamente la notoriedad de Pan American y encarriló a la compañía hacia el éxito. Tras algunas fusiones con otras compañías y negociaciones para ganar más contratos de correo, el visionario Juan Tripp tomó el mando de la aerolínea. Fue durante los últimos años de la década cuando se formaron asociaciones con otras compañías, como por ejemplo con Nirva do Brasil, que pasó a ser Pan Air do Brasil, y también con la Grace Shipping Company en 1928 para formar Pan American Grace Airways o Panagra. Ambas serían clave para mantener la presencia de Panam en América Latina. Panam empezó a agrandar su flota con hidroaviones como el Sikorsky S-38 y el S-40, a los que denominaron Clippers, en honor a los barcos a vela del siglo XIX y XX que se caracterizaban por su velocidad. El uniforme de los pilotos también era una cualidad clave de la experiencia de volar con Panam. Los uniformes, que se asemejaban a los de los oficiales navales, daban una sensación de mayor seriedad y profesionalismo a los pasajeros. Los hidroaviones se hicieron populares en la década de 1930 porque no tenían que lidiar con el difícil estado de los primeros aeródromos. También podían aterrizar en el agua en caso de emergencia, lo que calmaba los temores de los pasajeros que volaban largas distancias sobre el océano. Además, podían hacerse más grandes y pesados que otros aviones de pasajeros porque no estaban restringidos por la longitud de las pistas. La mayoría de los destinos latinoamericanos de Pan American estaban a lo largo de las costas, por lo que los hidroaviones eran una opción lógica. Para dar abasto a la operación de sus Clippers, en 1932, Panam construyó un puerto marítimo en Dinner Key, Miami. Era por lejos el más transitado del mundo. En 1935, la aerolínea se convirtió en la primera en sobrevolar el Océano Pacífico hasta China. Este vuelo fue realizado por un Martin M130 nombrado China Clipper. Para 1937, Panam empezó a buscar más oportunidades en rutas transatlánticas. Ese mismo año, Juan Tripp apareció en la revista Time, claramente denotándolo como una de las personas más influyentes de la época, y de verdad lo era. Gracias a su gestión, la aerolínea no solo agrandaba su flota con nuevos aviones y su red de rutas, sino que también introdujo varias innovaciones en el sector aeronáutico. Fue la primera aerolínea estadounidense en desarrollar un sistema de control de tráfico de aeropuertos y vías aéreas. También fue la primera aerolínea en desarrollar y emplear pronósticos meteorológicos a largo plazo. En 1939, el gran hidroavión Boeing 314 Clipper entró en servicio con Panam. La gigantesca aeronave de 2 pisos ofrecía todo tipo de lujos a los pasajeros. Eso era volar con estilo. Era como el A380 de la época. El 30 de marzo de 1939, el Yankee Clipper realizó el primer vuelo transatlántico con pasajeros de la historia. Le tomó poco más de 24 horas completar la travesía. El gran alcance del Boeing 314, de 4.000 millas náuticas o 7.400 kilómetros, le permitió a Panam expandir su red de rutas significativamente. En 1940, el primer avión presurizado del mundo, el Boeing 307 Stratoliner, del cual ya tenemos un video en el canal, entró en servicio. Panam no perdió el tiempo al incorporarlo a su flota. El 307 no era el avión más grande de Panam,
pero podía volar más alto y rápido que sus predecesores, reduciendo el tiempo de vuelo. Sin embargo, la popularidad del modelo y del transporte aéreo en general decayó dramáticamente con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 1941. En esa fecha, Pan Am operaba una flota de 162 aeronaves, tenía más de 8.700 empleados y volaba a 52 países. Sin duda, un monopolio internacional. Con el abrupto ataque de Japón a Pearl Harbor, el Pacific Clipper, un Boeing 314, quedó varado en Oakland. Sin posibilidad de volver a San Francisco por el Océano Pacífico, terminó realizando una odisea de 5 semanas para volver a la seguridad de Nueva York. Así, Pan Am se convirtió en la primera aerolínea en dar la vuelta al mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pan American operó muchos servicios para el ejército y otras ramas del gobierno, realizando varias misiones heroicas. Su escuela de vuelo en Miami entrenó a miles de navegantes, tanto para la Fuerza Aérea de Estados Unidos como para Gran Bretaña. Con el fin de la guerra, la era de los gloriosos hidroaviones Clippers llegó a su fin, pero también fue el pie inicial para nuevas oportunidades. Pan Am reabrió sus rutas del Pacífico y el Atlántico, utilizando nuevos aviones terrestres de largo alcance para servicios a África, Europa y Asia. El 17 de junio de 1947, Juan Trippe hizo realidad quizás su mayor sueño. Inauguró el servicio regular de la vuelta al mundo. Los nuevos aviones incluyeron el DC-4 y el Boeing 377 Stratocruiser de 2 cubiertas. Sin embargo, en esta época, el monopolio internacional de Pan Am se vio amenazado por aerolíneas de categoría como TWA, United y American Airlines. Aún así, esto no frenó el crecimiento e innovación de la aerolínea. En enero de 1950, Pan American Airways pasó a llamarse Pan American World Airways, dejando en claro su presencia a nivel mundial. En septiembre de ese año, Pan Am adquirió American Overseas Airlines y todos sus activos por una suma de $17,5 millones. En 1952, Pan Am empezó a recibir el presurizado DC-6B para operaciones transatlánticas. En mayo de ese año, inauguraron un servicio transatlántico de clase turista Rainbow con el DC-6 nombrado Clipper Liberty Bell. Para pasajeros con mayor capital, la clase President era ofrecida en sus Boeing 377 Stratocruisers. En junio de 1957, recibieron el Douglas DC-7C Seven Seas, que destacaba por su alcance. Ahora, era posible realizar vuelos directos de Nueva York a Londres. El tiempo de vuelo era de 10 horas y 45 minutos. Pan Am ya se anticipaba la llegada de la Jet Age y no perdió el tiempo en prepararse. En 1955 hicieron un pedido histórico de 20 Boeing 707 y 25 Douglas DC-8. El valor del pedido era de unos extravagantes $270 millones de la época. Este pedido también marcaría el comienzo de una relación muy cercana con el fabricante Boeing. El 26 de octubre de 1958, Pan Am marcó cumbre al ser el cliente de lanzamiento del Boeing 707. Su primer ejemplar, el Clipper America, realizó el primer vuelo transatlántico de un jet estadounidense, volando de Nueva York a París con una escala en Gander. Con la llegada de la Jet Age, Pan Am vio una explosión de innovación y crecimiento. Para 1960, Juan Trippe firmó un contrato de alquiler de $115 millones para ocupar un rascacielos recién construido en el medio Manhattan. Esta se convirtió en la nueva oficina corporativa de la aerolínea, con su enorme logotipo en la parte superior. Por si fuera poco, en la cima del edificio, un gran helipuerto. Pan Am llegó a un acuerdo con New York Airways para ofrecer un servicio regular de helicópteros desde su edificio hasta los aeropuertos neoyorquinos, JFK, La Guardia y Newark, un servicio que solo Pan Am ofrecía. El edificio
era sinónimo de lo gigantesca que era Pan Am. En el aeropuerto JFK, la aerolínea construyó su terminal exclusiva con un diseño futurista adaptado para la Jet Age. Las ambiciones de la empresa no terminaron ahí. Pan Am mostró un gran interés en el Boeing 2707 supersónico. Era el competidor directo del Concorde y, en teoría, volaría más rápido y llevaría más pasajeros. Sin embargo, el proyecto solo llegó hasta una maqueta gigante y no se hizo realidad. A pesar de que la adquisición de un avión supersónico para la flota de Pan Am no tuvo éxito, la aerolínea se centró en otro tipo de aeronave. En 1966, Pan Am realizó un pedido de 25 Boeing 747 por un valor de $525 millones de la época, equivalente a $4.000 millones de hoy. De hecho, el pedido se finalizó durante un viaje de pesca que realizaron Juan Tripp y William Allen, el presidente de Boeing. Pan Am influyó en gran medida en el diseño del futuro avión. Querían que fuera 2 veces y media más grande que el 707. Necesitaban de forma desesperada una aeronave que pudiera llevar cientos de pasajeros a distancias más largas. Mientras esperaban su buque insignia, Pan Am introdujo el eslogan «La aerolínea más experimentada del mundo», y lo eran. En 1968 tenían una flota de 150 aeronaves, volaban a 86 países y todos los continentes salvo la Antártida. Su red de rutas totalizaba unos 131.000 kilómetros, por lejos la más grande del mundo. El servicio de a bordo y la comida estaba inspirada en el reconocido restaurante Maxim's de París. La aerolínea era muy rentable. Sus reservas de dinero sobrepasaban los $1.000 millones. Fue también en 1968 cuando Juan Tripp dejó la presidencia de la aerolínea. De todas formas, continuó asistiendo a las reuniones de la mesa directiva y tomando ciertas decisiones. Su sucesor fue Harold Gray, pero al asumir la presidencia estaba bastante enfermo y su mandato duró tan solo 1 año y medio. Le siguió Najeeb Halaby, quien dirigió la compañía brevemente durante esta etapa de transición. El 15 de enero de 1970, Pan Am recibió su primer Boeing 747, el cual fue bautizado Clipper Young America por la primera dama Pat Nixon. Días después, el 21 de enero, Clipper Victor realizó el vuelo inaugural con pasajeros, cubriendo la ruta Nueva York a Londres. Una vez más, Pan Am y Boeing abrieron una nueva era en la aviación comercial, la era de los jumbos. Con el avión de pasajeros más grande del mundo en sus manos, Pan Am era definitivamente la gran aerolínea internacional. No era solo una aerolínea, también era una marca icónica, reconocida no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Solo en 1970, Pan Am transportó a 11 millones de pasajeros, cubriendo 20.000 millones de millas náuticas. La aerolínea estaba en su apogeo máximo y parecía que nada podía frenar su éxito y glamour. Pero como mencionamos en muchos videos, llegó 1973 y con él la crisis del petróleo. El precio del combustible se disparó por los cielos. No hubo una aerolínea que no se vea afectada por esta crisis, pero para Pan Am este acontecimiento fue una pesadilla. Mientras otras aerolíneas operaban vuelos domésticos con aeronaves más chicas, Pan Am volaba a destinos internacionales. Para realizar estos vuelos largos, de alta demanda, la aerolínea adquirió muchos Boeing 747. Aunque podían transportar unos 400 pasajeros, la cantidad de combustible requerida para un vuelo era infernal. Con la crisis presente, el precio de esos miles de litros de combustible se cuadruplicó y, peor aún, durante esta época, los vuelos casi nunca estaban llenos. Sumado a esto, estaban los aviones más viejos, como el 707 y el DC-8, que eran poco eficientes. Los costos operativos se fueron por las nubes. En 1976, las pérdidas alcanzaron los $364 millones y la deuda acumulada rozaba los $1.000 millones.
Para sobrellevar la crisis, se tuvo que recortar un 30% del personal, compuesto de 40.000 empleados, y reducir el tamaño de la flota, entre otras cosas. Estas medidas, aunque duras y perjudiciales para muchos, hicieron que para 1977 Pan Am retomara el rumbo y las ganancias. Justo cuando todo se veía bien, otra sucesión de malas noticias y tragedia. El 27 de marzo de 1977, el vuelo 1736 de Pan Am, operado por un Boeing 747, fue embestido por otro 747 de KLM en el aeropuerto de Tenerife. No ampliaremos en las causas y responsables, pero a fin de cuentas, 583 personas perdieron la vida. Al día de hoy, es el peor accidente aéreo de la historia de la aviación. El hecho de que una aeronave de Pan Am se vea involucrada dejó una marca permanente. En 1978, el gobierno federal desreguló la industria aeronáutica. Esto les dio a las aerolíneas la libertad de competir, pero ahora también eran libres de fracasar, y muchas lo hicieron. El nivel de servicio de Pan Am decayó en la década de 1970 y la aerolínea comenzó a perder pasajeros. Para obtener una red nacional, Pan Am compró National Airlines en 1980, pero la fusión resultó costosa. Peor aún, la misma no dio los frutos esperados. Aunque los ingresos aumentaron un 62% entre 1979 y 1980, los costos del combustible tras la fusión aumentaron un 157%. El CEO de la compañía, William Sewell, quien había asumido en 1972, decidió que era hora de hacer grandes ajustes para nuevamente estabilizar la situación financiera. Primero, se vendió el imponente edificio de Pan Am a Metropolitan Life por una suma de $400 millones. Después, vendió la cadena de hoteles Intercontinental. En medio de estas negociaciones, ocurrió otra gran pérdida. El 3 de abril de 1981, el visionario, el fundador, el gran guía Juan Trippe falleció a los 81 años. Su pérdida sería un punto de inflexión para la aerolínea. Las crisis que atravesaría Pan Am de ahora en adelante serían cada vez más frecuentes y perjudiciales. A pesar de la precaria situación económica de Pan Am, en 1984, el nuevo CEO, Edward Acker, compró algunos Airbus A300 y el acortado A310 para modernizar la flota. Estos aviones reemplazaron algunos de los anticuados Boeing 727 y se suponía que esta inversión cosecharía mejoras a largo plazo, ahora que los costes operativos serían más bajos. Pero no fue suficiente. Sin otra alternativa, en 1985, Pan Am vendió toda su división del Pacífico a United Airlines por $750 millones. Estas rutas altamente lucrativas componían el 25% de la red de rutas de Pan Am. En 1986, en un esfuerzo para ganar mayor presencia en la costa este del país, Pan Am adquirió el corredor Washington DC, Nueva York, Boston de New York Air por $100 millones. Así fue como nació el lucrativo Pan Am Shuttle. Para obtener un poco más de ingresos, Pan Am concedió licencias de su nombre a aerolíneas regionales. En enero de 1988, Thomas Plaskett asumió como presidente de la aerolínea. Inmediatamente, inició una renovación del interior de sus aeronaves. Los resultados fueron positivos. De hecho, el tercer trimestre de ese año fue el más redituable de la aerolínea. El año estaba a punto de tener un cierre exitoso hasta que llegó el 21 de diciembre. Esa noche fría, el vuelo 103 de Pan Am, un Boeing 747, estaba cubriendo la ruta Londres a Nueva York cuando una bomba ubicada en una maleta explotó. La explosión comprometió el fuselaje y el avión se desintegró sobre la localidad de Lockerbie.
Escocia, dejando 270 víctimas fatales. Aunque se trató de un atentado terrorista, la aerolínea fue severamente criticada por su falta de métodos de seguridad. Las familias de las víctimas presentaron una denuncia demandando una compensación de $300 millones. La FAA impuso 19 multas de seguridad a Pan Am. Obviamente, esta tragedia no reflejó bien y dada su difícil situación financiera, ahora su historial de seguridad estaba empañado. A esta altura, la compañía estaba luchando día a día. Estaban desesperados por fusionarse con otra aerolínea o conseguir un comprador que los salvara de sus deudas que se acumulaban constantemente. En agosto de 1990, el golpe final para Pan Am llegó con el inicio de la Guerra del Golfo. Esto disuadió por completo el deseo de los estadounidenses de volar fuera del país, y ahora que Pan Am se estaba centrando exclusivamente en vuelos transatlánticos, las pérdidas fueron enormes. La aerolínea perdía dinero drásticamente. Pan Am redujo costos no esenciales para compensar las grandes pérdidas, y la larga batalla de la compañía con sus deudas llegó a su punto final. Pan American World Airways ya no podía mantenerse de pie, y finalmente, el 8 de enero de 1991, la aerolínea se declaró en bancarrota. Se estima que la situación financiera fue tan desastrosa que la aerolínea perdía $3 millones por día. Delta Airlines entró en acción y compró gran parte de sus activos. Por la suma de $416 millones, adquirieron 45 jets, el Pan Am Shuttle, que pasó a llamarse Delta Shuttle, casi todas las rutas a Europa, y el famoso Pan Am Worldport en el aeropuerto JFK. Al inyectar $100 millones en la compañía, Delta adquirió el 45% de sus acciones. Se empezó a organizar un programa de reestructuración. Pan Am operaría una flota de 60 aeronaves en la costa este del país, con algunos vuelos internacionales. En octubre, Russell Ray asumió como presidente de Pan Am y se movieron los cuarteles generales a Miami. Sin embargo, a tan solo un mes de su relanzamiento, las pérdidas seguían siendo astronómicas. Pan Am necesitaba de $25 millones solo para poder operar otra semana. Sin un futuro claro a la vista, Delta Airlines, que era el mayor accionista de Pan Am, decidió soltarles la mano. El 4 de diciembre de 1991, Pan American World Airways, la que alguna vez fue la aerolínea más experimentada del mundo, cesó sus operaciones. 7.500 empleados perdieron su trabajo instantáneamente. Aunque varias aerolíneas intentaron revivir la marca de Pan Am a lo largo de los años, al final ninguna tuvo éxito. Pan Am nació en una gran época, pero con el paso de las décadas se vio atrapada en contextos desfavorables, negligencias y mala gestión. Un vicepresidente de la aerolínea dijo lo siguiente: "Lo que pudo salir mal, salió mal. Nadie que le siguió a Juan Tripp tuvo la visión de hacer algo realmente positivo. Fue el ejemplo más asombroso de la ley de Murphy". Y así fue como sucedieron las cosas. La aerolínea estuvo plagada de un desastre tras otro. Cada golpe que recibió la llevó más y más cerca hacia el colapso. Sin embargo, el servicio de calidad y excelencia siempre perduró a lo largo de las décadas. Volar con Pan Am y también trabajar ahí era un verdadero prestigio. A pesar de que Pan Am aterrizó por última vez hace más de 3 décadas, la aerolínea no quedó en el olvido. Una enorme comunidad de entusiastas y ex empleados organiza eventos y mantiene vivos los recuerdos de aquellas épocas. Rara vez se ve ese tipo de pasión hacia una compañía. Eso es un fiel ejemplo de lo poderosa e icónica que fue Pan Am. La aerolínea fue indiscutiblemente sinónimo de la era dorada de la aviación. También no hay duda de que fue la compañía que más aportó a la industria aeronáutica. Pan Am se encargó de abrir nuevas eras en la aviación, a darle estilo y clase a los vuelos internacionales.
Verdaderamente fue la aerolínea más experimentada del mundo.